Muy buenas, ¿qué tal? Hoy es viernes, estamos a 24 de abril, ya hemos pasado los 40 días de confinamiento y seguimos aquí, seguimos contándole cosas, hablándoles de iniciativas, contándoles todos y cada uno de los movimientos que se hacen en los distintos municipios y también, como no, a través de asociaciones, de cantantes, de autores, como ustedes habrán podido ver a lo largo de todos estos días. Este es ya nuestro 10º programa. Empezábamos hace unas semanas y es verdad que nos está dando para mucho el estar aquí confinados en casa. Encontrarnos con ustedes todos los días es para nosotros un aliento y sobre todo si les informamos, si les llegamos con la información veraz, para nosotros siempre será un éxito el estar aquí compartiendo con ustedes un momento de televisión. Hoy vamos a hablar de una iniciativa que si no hubiese sido por el confinamiento, con este estado de alarma, pues estaríamos en las calles, en los lugares donde se hace este tipo de actos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre como principal la biblioteca. ¿Quién no ha ido a la biblioteca a leer un libro? Estos días son días, ayer se celebraba día 23 el Día del Libro, y eran días para estar organizando actos en todos los municipios, en todos los rincones relacionados con el libro, esa feria del libro. Desde el Ayuntamiento de Abarán tomaron una iniciativa y era que no nos podíamos quedar sin esos actos, aunque fueran virtuales, de la Semana del Libro que se había programado con tanto cariño, con tanta ilusión. Y al final, pues se ha hecho esa Semana del Libro Abarán 2020 en casa. Y yo les voy a poner, para que vayan haciendo un poquito de boca y vayan viendo qué es lo que ayer se presentaba, pues era un mensaje de distintos colectivos del municipio de Abarán, donde invitaban a leer y a quedarse en casa leyendo. Vean ustedes. Feliz Día del Libro en casa. En nombre de todo el equipo de la Concejalía de Cultura, os deseamos un feliz Día del Libro en casa. Hola, desde la agrupación musical Santa Cecilia os deseamos feliz Día del Libro en casa. Desde la Asociación Cultural Azarrón os deseamos un feliz Día del Libro en casa. La banda de gaitas Macicandú os desea un feliz Día del Libro en casa. Hola amigos, feliz Día del Libro en casa. Hola, el Centro de Estudios Abaranero os desea un feliz Día del Libro en vuestra casa. Feliz Día del Libro en casa. ¿Ya han visto ustedes? Han visto, aparte de ese vídeo, de un vídeo que ayer la Concejalía de Cultura lanzaba con esos saludas, con esas invitaciones a quedarse en casa leyendo un libro. Nosotros tenemos con nosotros aquí en Fibranet Televisión esta noche, valga la redundancia, al concejal de Cultura responsable, al cual ya le voy a dar la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros, que es Felipe García Carrillo. Hola Felipe, muy Pepe, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué buenas tal? Pepe, ¿qué hay? Gracias a Lee por contactar con nosotros. Muchas gracias a ti. Yo lo decía, y decía que desde la concejalía teníais preparado una serie de actividades, las cuales están reflejadas en esta iniciativa de la Semana del Libro desde casa, ¿no? Y que no ha podido ser por lo que estamos viviendo en estos momentos de esta pandemia, pero sí que es verdad que habéis tenido esa idea de que no se quedara una actividad sin hacer. Este es el caso que tenemos ahora mismo de esta semana que habéis creado virtual, ¿no? Desde casa. ¿Cómo se ocurre esa idea?
y cómo empezáis a trabajar con todos y cada uno de los que hemos visto y todavía quedan por ver, que han sido muchos colectivos los que se han sumado desde Abarán. Bueno, Pepe, pues veníamos ya desde prácticamente antes de Navidad, preparando una semana de actividades para lo que era la semana del libro. El Día del Libro, como todos sabemos, es el jueves 23 de abril. Pero queríamos hacer una semana en torno a ese día completo, una programación de actividades bastante completa. Yo ya cuando estuve en la oposición años anteriores colaboré con Javi, el concejal de Cultura, en hacerla pues, la semana un poco más larga de lo que había sido normalmente la programación de actividades. Y pues ahora que me cayó sobre mí la Concejalía de Cultura, la idea era esa. La verdad es que ha sido, bueno, pues como todo, un poco una decepción, porque había preparado una serie de actividades para, como tú has dicho anteriormente, sacar a la gente a la calle, y otra serie de actividades para realizarlas en el CIMA, en torno a la biblioteca municipal, muy interesantes, que algunas de ellas, pues por la forma en que se han tenido que realizar debido al confinamiento, no se han podido materializar. De hecho, como bien dijo ya Pepe Gil en su conferencia que dio sobre Pérez Galdós el miércoles por la noche, en torno a Pérez Galdós, que hace 100 años de su fallecimiento, es el efeméride del centenario de su fallecimiento en el 1920, pues iba a organizar bastantes actividades en torno a Pérez Galdós, todas ellas pues puestas en marcha con ideas de Pepe, que desde el momento que nos lo comentó, bueno, nos volcamos con la iniciativa porque nos parecíamos que era una iniciativa genial, y más todavía en las manos de Pepe. Tanto otras exposiciones de pintura, de otras asociaciones de pintura que se iban a realizar, como otras actividades musicales que queríamos sacar a la calle. O sea, pensábamos echar una semana bastante completa, además que coincidía con otros acontecimientos que se iban a producir en Abarán, como la Feria de Abril que iban a organizar los vecinos del Bajo Solana, en la parte trasera del ayuntamiento, y creíamos que se podía quedar una semana después de la Semana Santa y justo antes del arranque de campaña de la fruta, pues no sé, algo muy popular para sacar a todo el mundo a la calle, que la gente estuviera en la calle, que se aprovechara el comercio, que se aprovecharan los bares, que se aprovecharan los restaurantes. Ha sido una pena, Pepe, porque la situación en la que tenemos, por desgracia, pero dentro de la situación que tenemos, pues, y las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, creo que hemos desarrollado un programa para que la gente de alguna forma pues también esté vinculada con el mundo de las actividades culturales durante esta semana para festejar el Día del Libro. Pues dentro de nuestras posibilidades, te repito, nos ha quedado una programación, pues para mí, de un muy alto nivel. Eso sí, hay que recalcar el hecho de que ha sido por el trabajo de todo el equipo de la Concejalía de Cultura y luego por la colaboración de todas las asociaciones culturales y personas relacionadas con el mundo de la cultura en Abarán que se han volcado para colaborar a nivel particular con esta programación de actividades, Pepe. Felipe, hoy es viernes 24, como hemos dicho en el calendario, y dentro de este día habéis programado una serie de actividades, unas relacionadas con la lectura, que comienzan como están programados para todos los días desde las 12 del mediodía, donde se leen cuentos por profesores, por particulares que quieren colaborar, cuentos infantiles, y luego esta noche creo que a las 6 hay una presentación de un libro que ya se presentó hace ya muchos años atrás, de José Simeón Carrasco, el cronista oficial de la villa, Perfiles entrañables, un libro pues muy fácil de leer porque cuenta la historia de muchos personajes, ¿no?, del municipio de Abarán, y nos cuenta bastantes anécdotas donde cogerlo. Y luego se proyectará para recordar ese 7º curso, Abarán acercamiento a una realidad, que si no hubiese sido por esta pandemia y por este estado de alarma, esta noche tendría lugar la presentación del libro de ese curso, Abarán acercamiento a una realidad, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, primero
indicar que tenemos en la programación de actividades que tenemos para hoy día 24, tenemos cuentacuentos paralelos lactantes con Álvaro Carpena a las 12 y a las 12:10 cuentacuentos el pez arcoíris con Victoria Leire. Y a continuación, a las 7 de la tarde, tenemos la presentación de... No es presentación, lo ha titulado Acercamiento del libro Perfiles entrañables de don José Simeón Carrasco, porque él ya presentó, de Pepe, porque él ya presentó este libro, yo creo que fue en el año 2010 o 2011, no recuerdo bien. Y como bien comenté los otros días durante la presentación de la jornada, que puse el libro conmigo durante esa presentación, ya que tenía que estar solo y no podía tener al alcalde y a otros compañeros y compañeras que me hubiera tenido que gustar en esa mesa, junto con otros representantes de asociaciones y personas, como te he dicho antes, que han colaborado en particular. Ese libro es un libro que engancha mucho, es un libro que habla de, como dice su título, Perfiles entrañables, de varios personajes del pueblo de Abarán, y también de una profesora suya que tuvo y compañera suya, que ya no sé si es de Abarán o de Cieza, pero bueno, el libro yo lo leí, como bien dije la otra noche, lo leí, es de esos libros que te enganchan y lo lees lo leí en una noche, conseguí leerlo en una noche porque no pude despegarme del libro, solo he leído 2 libros a lo largo de mi vida que lo haya leído en un tirón, que son este libro de Pepe y La metamorfosis de Frank Kafka. Es un libro que no hace falta que seas de Abarán para leerlo, aunque la mayoría, como he dicho, la mayoría de sus personajes son de Abarán. Como bien dijo Pepe, aunque seas de La Coruña, te puedes enganchar igualmente a la lectura de este libro. Y, pues bueno, yo creo que es muy recomendable esta lectura. No obstante, esta noche Pepe nos hablará del libro. Y también decir que no hace falta que conozcas a los personajes para engancharte y leerlos, porque yo prácticamente no conocía a algunos que quedaban vivos cuando leí el libro, pero prácticamente no conocí la vida de estos personajes porque eran de edades muy diferentes a la mía, ¿no? Por lo tanto, recomiendo mucho la lectura de este libro de Perfiles entrañables. Y luego, a continuación, como has dicho, nos van a emitir un vídeo de Piti, del 7º curso de Abarán, Acercamiento a la Realidad. Hoy, esta noche, en condiciones normales que hubiéramos podido hacer las actividades, estaba programada esa actividad del Centro de Estudios Abaraneros, esa presentación del libro, de las jornadas que llevaron a cabo el año anterior, en el 2019. Jornadas muy interesantes todas ellas y que, como siempre, contaron con una gran asistencia de público, porque el Centro de Estudios Abaraneros mueve mucho a la gente de Abarán. Y hoy estaba preparado la presentación de ese libro para esta noche del viernes 24 de abril. Ya he hablado con ellos hace mucho tiempo también, cuando estábamos preparando las jornadas presenciales, pero, por desgracia, pues no lo hemos podido hacer por la situación que tenemos. No obstante, es una de esas actividades que seguro que vamos a posponer y a mantener, porque, bueno, la presentación de un libro de esta asociación así lo requiere, como todas, pero sobre todo ellos mueven mucha gente y creo que es interesante hacerla presencial, muy interesante hacerla presencial para ellos. Felipe, una programación que se traslada a sábado, también se traslada a domingo. Esto de las nuevas tecnologías, del poder hacerlo virtualmente a través de las redes sociales y a través de todo bueno, pues todos los perfiles de Facebook, de Twitter, de Instagram, nos permiten hacer cosas que a lo mejor era imposible hacerlas de una forma más presencial, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que yo creo que se pretende es no perder el espíritu de la Semana del Libro, ¿no? De que la gente sepa que estamos en esa semana cultural tan importante para un municipio y para todos, porque la lectura es sabia, de los libros se aprende mucho y olvidarlo a lo mejor en un cajón hubiese estado, aunque estamos en esta situación, ¿verdad, Felipe? Está claro, Pepe, sí. Yo creo que todavía cabe más en la situación que estamos, el fomento de la lectura, entre las cosas porque tenemos más tiempo, ¿no? Está claro. Y como bien dije los otros días también, creo que la lectura es el alimento, bueno, esto se ha dicho muchas veces, esto no me lo estoy inventando yo, el alimento perfecto de los libros son el alimento perfecto del alma, y en la situación en la que estamos, pues es un buen momento para continuar alimentando nuestras almas con libros y que salgamos de alguna manera fortalecidos de esta situación. Y creo que una buena herramienta para ello es leer todo
todo lo que podamos, ya que tenemos, por desgracia, más tiempo que nunca, muchos de nosotros y de nosotras. Y la programación de estas actividades, como tú has dicho, que nos permiten las nuevas tecnologías poner en marcha esta programación, pues pensamos que son unas actividades pues, muy interesantes para que la gente se acuerde que seguimos en la Semana del Libro, que el mundo de la cultura tiene que seguir activo y bueno, están haciendo tantos y tantos profesionales del mundo de la cultura pues se están moviendo en las redes sociales, se están moviendo con las nuevas tecnologías y así lo hemos decidido. Nos quedan una serie de actividades, aparte de las que ya se han realizado, pues una serie de actividades muy importantes, muy interesantes, y creo que van a gustar mucho, además de las que hemos recordado para hoy, Pepe. Para mañana tenemos 3 actividades y 2, bueno, el contacuento de Álvaro Carpena, como todas las mañanas, y luego tenemos 2 actividades, una con Leti, mi compañera concejal de infancia, y otra con Maripaz Carrasco, que siempre colabora con todo también, una persona muy colaboradora en el mundo de la cultura, y son 2 actividades muy relacionadas con el mundo del libro. Y luego ya pasamos al domingo. El domingo vamos a tener una exposición virtual de fotografía de momentos de Lazarrós, puesta en marcha por Josué Martínez Lozano y organizada por la Asociación Cultural de Lazarrós, que yo creo que también va a resultar muy interesante, Pepe. El lunes van a leer Las amas de casa a Pérez Galdós y luego el martes tenemos una conferencia de Leonardo Carrasco, nuestro director de la agrupación musical Santa Cecilia, que yo creo que también seguro que nos va a gustar mucho, porque hasta ahora todos conocemos a Leonardo como director de nuestra agrupación musical, que sabemos que siempre que actúan están, bueno, pues a un nivel altísimo. Sí, están a un nivel altísimo. Yo he estado con ellos la última actuación, estuve con ellos, creo que fue en Beniaján, un pueblo alrededor de Murcia, no recuerdo exactamente si fue Beniaján o Beniaján, hará un mes y medio por ahí, bueno, en Beniaján. Maravilloso concierto. En Beniaján, sí, un maravilloso concierto, como siempre dirigido por Leonardo. Quiero decir con esto que siempre está a la altura como director de la agrupación musical, pero yo creo que nos va a sorprender también como conferenciante, y aparte nos va a hablar de un tema en el cual él acumula mucho conocimiento, que se titula la conferencia Música y Literatura por Leonardo Carrasco. Por lo tanto, yo creo que nos quedan una serie de actividades que van a gustar mucho y que, bueno, las hemos hecho para que la gente pues, pueda disfrutarlas todas desde casa, porque no nos permite la situación, no nos permite otro formato. Entonces, yo espero que la gente disfrute, colabore y participe y que pronto todas esas actividades, Pepe, que se nos han quedado en el tintero porque sí era necesaria hacerlas de forma presencial o sacarlas a la calle, pues que cuanto antes nuestro compromiso desde la Concejalía de Cultura de poder ponerlas en marcha y así lo haremos, seguro. Felipe, es verdad que también habéis contado a través de mensajes, de lecturas, con varios escritores que han pasado por el municipio, que han presentado sus libros y que no han participado con su colaboración, con su pequeño granito de arena, mandando un saludo al municipio de Abarán, otros leyendo incluso algún que otro poema. Creo que la Sierpe y el Laúd de Cieza, que es una asociación cultural, ha estado leyendo a Mario Benedetti, creo, poemas de él. Toda una iniciativa que estos días ha tenido mucho bullicio, por decirlo con esa palabra, en las redes, sobre todo en Facebook. Sí, Pepe. Bueno, aparte de los autores que han venido a presentar libros en los últimos tiempos a la biblioteca y nos han mandado su saludo, aparte de esos autores, como bien has puesto ese pequeño resumen de vídeo al principio, muchísima gente del pueblo de Abarán ha querido también aportar su granito y mandar ese saludo por el Día del Libro. Por lo tanto, desde aquí, muy agradecido a todas esas personas que han querido colaborar, tanto los autores como todos los ciudadanos del pueblo Abarán. Creo que tú también has sido uno de ellos. Y a su vez, pues una vez más, a todas las asociaciones, a los colegios que se han volcado también con la iniciativa
y a todos los trabajadores y trabajadoras y compañeros y voluntarios que han colaborado con el desarrollo y la programación de las actividades para la jornada del Día del Libro. Claro que sí, Pepe. Muy importante. Repito, sin ellos no hubiera sido posible. Lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir. Es de alguna forma una prueba más del compromiso que este equipo de gobierno tiene con la participación ciudadana. Las cosas queremos que las hagamos entre todos y entre todas. Si te parece, vamos a continuar porque hemos visto una pequeña muestra de la gente que saludaba y vamos a ver otros cuantos saludos distintos de asociaciones que ese día, ayer precisamente, jueves 23, Día del Libro, se quisieron sumar a esta iniciativa. Buenas tardes, soy Jesús Hielo. Desde casa, feliz Día del Libro. Os animo a todos los vecinos y todos juntos venceremos a este virus. Desde la Asociación Cultural Quieto Parao, feliz Día del Libro en casa. Feliz Día del Libro en casa. Feliz Día del Libro en casa. Desde la Asociación Cultural Azarrao deseamos un feliz Día del Libro en casa. Un abrazo. Desde casa os quiero desear un feliz Día del Libro. Os deseo un feliz Día del Libro en casa para todos y todas. Feliz Día del Libro en casa. Con letras de gigante seguiremos siendo cabezudos en la lectura. La Asociación de Gigantes y Cabezudos El Tío Pajero os desea a los pequeños y a los mayores seguir leyendo. Elías Villabrán os desea un feliz Día del Libro en casa. Aprovecha y lee. Habrás visto, Felipe, que son muchos más los que se van sumando. Quedan muchos más todavía que daban su mensaje y esto es importante porque la predisposición hacia la concejalía, hacia la cultura en el municipio de Abarán es válido e importante. Sí, Pepe, está claro que creo que no solamente hacia la Concejalía de Cultura, creo que hacia todas las concejalías es muy importante la participación ciudadana y la predisposición de nuestros ciudadanos y de nuestros vecinos, y así lo estamos haciendo desde el minuto uno, cada uno con las asociaciones que trabajan en su campo de trabajo, ¿no? La compañera Isabel, por ejemplo, que lleva la concejalía de festejos, trabaja continuamente de la mano de asociaciones como el Palperillo, que son asociaciones vinculadas con el área de festejos. Pues nosotros trabajamos continuamente con asociaciones como puede ser la Capeila, el Centro de Estudios Abaraneros, el Azarrao, 17 Lados, seguro que me dejo alguna, que son asociaciones muy vinculadas con nuestro campo de trabajo. Se han presentado incluso mociones en los plenos con iniciativas de ellos. O sea que pensamos que es más que una obligación, es que no tiene sentido trabajar de otra forma, Pepe. Hay que trabajar de la mano de toda esta gente que son los que están trabajando por el pueblo de Abarán día a día muchísimos años. Hay que exigirle de alguna forma que todos esos proyectos que tengan guardados en los cajones, que los pongan sobre la mesa y que desde la concejalía intentemos ponerlos en marcha, entre las cosas buscándole financiación, porque son proyectos muy interesantes para el pueblo de Abarán. Esas asociaciones no tienen ningún tipo de ánimo de lucrarse de ninguna forma, así lo están demostrando, nada más que poner esos proyectos que tienen guardados al servicio del pueblo de Abarán y con el coste única y exclusivamente que le supone haber realizado esos proyectos a ellos. Eso es lo que en el campo donde estamos trabajando y donde vamos a venir trabajando tanto en política social con las ONG como en el deporte, con todas las asociaciones deportivas, como el festejo, como ya he dicho, con asociaciones como el Palperillo, como los Gigantes y Cabezudos, como en cultura, con todas las asociaciones que os he comentado. Es nuestra obligación contar con los ciudadanos para todo y pensamos que de esta forma pues, cualquier propuesta que se ponga en marcha está siempre más avalada y puede tener un éxito mucho mayor, Pepe. Esa es la idea. Claro, y en esta iniciativa no nos podemos dejar de un lado los colegios. Hemos visto vídeos de niños que han estado
tan solo presentando un libro, que ya es importante, ¿no? El tener un libro, porque en realidad son ellos el futuro, son los que tienen que ir cogiendo el testigo y a ser adictos a la lectura. Está claro, Pepe, ya lo he dicho antes, es muy importante la participación de los colegios y también es muy importante la parte que hay en la programación que hemos diseñado para todos esos niños y niñas que están en edad de ir de alguna forma mostrándole cómo la lectura es algo que siempre va a ser positivo, que siempre va a sumar para sus vidas, y de ahí la cantidad de actividades que hay dentro del programa enfocado a ellos, ¿no? Está claro, como he dicho anteriormente, aparte de todas las que ya se han hecho y las que se van a hacer mañana mismo, sábado, hay 2 actividades relacionadas con el mundo del libro directamente, muy interesantes, y que son como talleres para estos niños. Y bueno, la otra, hay una para ellos directamente, la que hace la compañera Leticia, y otra enfocada para todos los públicos, pero que va a resultar muy interesante para los niños, que es la que va a desarrollar la compañera Maripaz Carrasco, que va a explicar como una especie de tutorial de cómo se hace un libro en casa con los materiales que tenemos sin tener que salir a comprar nada, para que pues, la gente vaya aprendiendo y vaya cogiéndole el gustillo y los niños estén siempre relacionados directamente con la cultura y con el libro. Está clarísimo, Pepe. Y los colegios aquí juegan un papel fundamental y por eso les he dado el agradecimiento también al principio y que han colaborado muchísimo con la jornada de actividades. Y claro, si llegamos al miércoles 29, que será la clausura, una clausura que puede ser muy interesante a las 7 de la tarde con ese book trailer, la historia que no supe, una historia encadenada que se va a llevar a cabo a través de la Asociación Cultural 17 Lados, que nos sorprenderán como siempre, por supuesto. Correcto, me lo estaba reservando para hablar del final con la clausura. El viernes es el Día Internacional de la Danza, queda por determinar que algunas de las actividades probablemente para ese día relacionadas con el tema de la danza que estábamos cerrándolas y por eso lo dejamos así. Y la clausura viene de la mano de una asociación cultural con tanta trayectoria en el pueblo de Abarán como la Asociación Cultural 17 Lados, con ese book trailer que seguro que nos sorprenden también, segurísimo. Me lo estaba dejando reservando para comentar ahora la clausura de las actividades. Desde luego que no se ha podido hacer en la calle para compartir como se compartía en este tiempo atrás las Navidades entre todas y cada una de las asociaciones con esas miles y miles de actuaciones que se hicieron a lo largo de las mismas en la calle, donde la gente volvió a salir, donde la gente tenía ganas. No sé lo que va a pasar cuando se levante el confinamiento. No sé cómo iremos escalonados, no sé cómo nos van a permitir estar, pero bueno, yo creo que la gente está deseando estar otra vez de nuevo junta, de estar compartiendo con sus amigos, con sus más allegados, familiares, un ratico, como se compartían anteriormente, y esperamos todos, y sobre todo lo que sí es lo que a lo mejor tenemos que tener un poquito más de paciencia, que eso de momento va a tardar un tiempo y que tenemos que ir haciéndonos a la idea de esta nueva situación hasta que no se controle este virus, que es un virus que yo creo que cada día se conoce menos, porque cada día nos sorprende con una cosa nueva. Bueno, Pepe, está claro como tú me has dicho que nuestra idea... Yo te voy a decir una cosa que he estado varias veces por decirla, pero creo que es la realidad. Esta legislatura 2019-2023, creo que a todos los ayuntamientos y a todos los equipos de gobierno deberían de darnos un año de carencia, por decirlo de alguna forma, y alargarla hasta el 2024, sean del color que sea, porque todo le está pasando lo mismo que a nosotros, está claro. Porque conforme entramos, Pepe, nos encontramos con la famosa Dana de septiembre. Cuando parece ser que poníamos el pueblo un poco en marcha y lo íbamos perfilando de todos los desastres de aquella Dana, entonces nos encontramos con este famoso confinamiento y este virus caprichoso que ha venido aquí de alguna forma a frenarlo todo y a de personas y con
muchas desgracias familiares. Entonces creo que va a ser un año prácticamente de parón, o sea, perdido en todos los ayuntamientos, pero no en Abarán, o sea, no estoy poniendo una excusa ni mucho menos en Abarán, sino en todos los de España, ¿no? Y por eso creo que nos mereceríamos un año de carencia. Nosotros, como bien has dicho tú, creo que durante las fiestas y durante las Navidades, aun siendo las Navidades una época del año que no es el tiempo más adecuado para sacar a la gente a la calle, creo que mostramos nuestro interés y nuestro compromiso con sacar a la gente a la calle, con tener al pueblo a la calle, con darle alegría a nuestras calles, a nuestros barrios y sobre todo siempre pensando en que eso pues reinvierte en el comercio, en la restauración del pueblo de Abarán, que también lo necesitan y en estos momentos todavía más, ¿no, Pepe? Entonces, como tú me dices, me estás preguntando exactamente cómo va a salir esto adelante, sobre todo el mundo de la cultura, ¿no? Bueno, va a ser muy difícil para muchos de ellos, Pepe, como ya hemos comentado muchas veces. Tú también estás relacionado con este mundo. Hay que tener mucha sensibilidad con este mundo ahora mismo. El gobierno, tanto regional como central, tienen que elaborar proyectos estratégicos para poder reactivar a este sector tan importante que genera unos 800.000 puestos de trabajo directos en España, parece ser según la última cifra, y hay que estar muy pendiente de ello. Y desde aquí queremos tener el detalle, Pepe, con ellos en estos momentos y decir que, bueno, que reivindicaremos desde las concejalías de cultura de todos los ayuntamientos donde haya que reivindicar para que se esté muy pendiente de esta gente, porque ellos prestan un servicio magnífico a la sociedad, está claro, el mundo de la cultura. Es cierto, Pepe, que me están llegando ya ofertas, tanto a mí, supongo, como a todos los concejales de cultura y concejales del resto de España, de muchos espectáculos, ¿vale?, para las próximas semanas, porque vienen los meses de verano y demás, adaptados a la nueva situación, Pepe, te lo puedo asegurar. Tengo ya varias ofertas, ya se están reciclando las compañías de teatro y espectáculos musicales y demás, se están reciclando pensando en lo que viene y en las medidas de distanciamiento social y de seguridad que debemos de tomar en los próximos meses, cuando esto pues empieza a arrancar poco a poco en las próximas semanas. O sea que los artistas, los profesionales del mundillo ya se han dado cuenta suficientemente de la situación cuál es, y ellos quieren seguir trabajando y se están reinventando, y además te puedo asegurar que muy bien lo que estoy recibiendo de ofertas en los últimos días. Imagino que no les queda otra. Supongo que con ese futuro incierto de no saber cuándo se va a levantar, pues un poco este confinamiento, que aunque se levante el confinamiento, supongo que se irá resguardando muchos sectores, sobre todo ese sector, ¿no? Ese sector donde conciertos, espectáculos, donde no se puede haber aglomeraciones. Estamos hablando de sitios, lugares donde antes entraban 1000 personas y ahora a lo mejor pueden entrar 200 escasamente. Y entonces, pues todo eso habrá que valorarlo mucho por parte de las compañías y de los artistas. El otro día estaban comentando que era un año que iba a haber que ni fiestas, ni conciertos, ni nada, porque no se sabe qué es lo que está pasando. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo el día a día. No podemos pensar en el futuro, porque el futuro tampoco está claro, de momento. Supongo que vamos viendo poco a poco la luz, pero es que todavía siguen habiendo muchos infectados en España y muchas muertes por desgracia. Y entonces, de momento, la cosa pinta muy mal. Yo he hablado con muchos compañeros de cultura, con mucha gente relacionada con el mundo del espectáculo y la verdad es que es cierto que es uno de los sectores que va a ser más perjudicado junto con la hostelería. Estamos siendo claros porque son sitios y lugares donde la gente, y vamos, pues mucha gente, muchas personas, ¿no?, a participar de ello. Esperemos todos que esto se solucione y que se vayan poniendo medidas adecuadas, porque yo creo que un pueblo, una ciudad, un municipio sin cultura no es un pueblo. Está claro, Pepe, y además desde nuestra competencia y en el que tengamos al alcance de nuestras manos, trataremos de fomentar la cultura lo máximo posible por las redes sociales, y así también, como además coincide con que soy también concejal de comercio, conozco la situación de cerca. En unos días Radio Abarán
me llamó por teléfono para hacer una entrevista telefónica y, bueno, estuve explicando un poco cuál es la situación de los comerciantes, los baristas, los restaurantes, la hostelería. Una situación muy, muy complicada. Pepe, la conocemos de cerca. Hacemos todo lo que esté en nuestras manos por echarle un cable, pero es cierto que la situación es compleja. Ellos van a ser los dos sectores probablemente que más tarden en arrancar, sobre todo en condiciones normales, porque son los dos sectores, junto con el deporte también, claro, que acumulan en cualquier tipo de actividad, acumulan un gran número de personas y eso a partir de ahora parece ser que va a tener que estar muy controlado, al menos por unos meses. Esperemos que sean lo menos posible. Y sobre todo, Pepe, lo peor de todo esto ahora mismo es la incertidumbre, como tú has dicho. Sabemos el día a día, pero no sabemos poco más. Porque si hubiera una fecha, si tú le dijeras a los baristas, a los comerciantes que están cerrados, a la gente del mundo de la cultura, tú conoces también a gente como Darío, ¿no? Una persona joven, emprendedora, muy vinculada al mundo del cine, ¿no? Que es la persona que nos trabaja aquí en el cine ahora. Sí, toda esa gente lo está pasando muy mal, incluso gente vinculada al mundo tuyo del sector donde te mueves, seguro que también. Si pudiéramos decirle, Pepe, arrancamos el 30 de junio en condiciones completamente normales, pues seguro que sería un alivio para ellos y dirían, bueno, pues tengo que estar cerrado todavía todo el mes de mayo y todo el mes de junio, pero sé que el 30 de junio voy a arrancar. El problema aquí es que no sabemos, Pepe, cuándo vamos a poder arrancar y menos todavía en condiciones normales, que a ellos les permita trabajar como han trabajado toda la vida. Ese es el problema, el mayor problema que yo veo ahora mismo en la situación. Que si hubiera una fecha límite y le pudiéramos dar algún rayo de esperanza, pero es que el problema es que aquí nadie sabe nada porque es imposible poder saber nada. Entonces sabemos que vamos a ir poco a poco, sabemos que se empezarán a abrir campos de negocio y de trabajo poco a poco, pero no se sabe cuándo esto volverá a la normalidad. Y eso tiene que ser muy duro para toda la gente, tanto del comercio como de la cultura, como del deporte. Son muchos sectores, Pepe, muchos los que están pasándolo mal, Pepe. Muchos, por desgracia. Es así, no hay otra que esperar, por eso yo siempre digo que vamos con el día a día, no podemos poner una fecha de comienzo porque no se sabe qué es lo que va a pasar en los próximos meses, se supone, pero claro, no lo sabemos a ciencia cierta, supone que cuando venga el calor esto bajará, pero yo ya... Decían antes que era como una gripe, después no ha sido como una gripe, eso era algo diferente. Es que estamos viendo cada día una cosa distinta, vemos cada vez que nos dicen de una cosa. Es cierto que lo único que ha parado este contagio ha sido el confinamiento y ese es el único, digamos, palo que se agarran los médicos. Yo cuando hablo con ellos siempre me dicen lo mismo. La mejor vacuna actualmente y el mejor medicamento es quedarnos en casa. Y si nos dicen quedarnos en casa y parece que no levantamos todavía otra prórroga más, ahora parece que van a levantar un poco para los niños, ya llevan mucho tiempo en casa y se van a restringir menos a ellos 1 hora al día. Seguida supongo que empezarán a lo mejor con el deporte o después empezarán con las personas mayores, no sé, supongo que los científicos y los expertos son los que están encima y nos tendrán que decir cómo tenemos que hacerlo. Claro, desde los ayuntamientos, tú como concejal de cultura no puedes decirle, venga, para el mes de julio voy a programar o voy a... porque no sabes nada. Y es verdad que la incertidumbre se apodera de todos y cada uno de los que dependemos o profesionales de los medios de la cultura, del espectáculo, de la organización. Estamos hablando de muchas cosas. Habrá gente que se esté preguntando ahora mismo, ¿habrá cine de verano este año o cómo se planteará? Que a lo mejor el cine de verano es una de las cosas que sí se puede plantear. ¿Por qué? Porque es un espacio más abierto, porque es más grande, se puede limitar. No es lo mismo que a lo mejor un sitio más pequeño como puede ser nuestro teatro, ¿no? Que de cada butaca tengas que separar 3. Imagínate para una compañía que sean 15 y que luego tengan un aforo limitado de 200 personas. No sé si será rentable, tendrán que verlo. Es que son muchas cosas. Los que vivimos en el mundo sabemos cómo funciona. Está claro. Bueno, lo primero decirte eso, que por desgracia la única medicina que conocemos al día de hoy para esto que nos ha tocado vivir son las distancias que hay que guardar entre personas, el confinamiento y las medidas de seguridad que nos están comportando. Es una situación muy desagradable.
como bien dije también el otro día, hay que tener en cuenta que 6 de las 10 o 12 potencias más potentes del mundo somos ahora mismo los más perjudicados. Aquí nadie sabe prácticamente cómo manejar. Se está estudiando mucho, se está avanzando mucho, seguro, pero es algo que nos ha pillado nuevo este virus y nadie sabe de alguna forma cómo atacarlo para atajarlo lo más inmediatamente posible. Por eso, como bien dicen los médicos, nosotros también seguimos la opinión de los expertos, que son ellos, y sus consejos, y de alguna forma aconsejamos a la ciudadanía que hay que quedarse en casa, que hay que realizar un último esfuerzo para poder volver a la normalidad lo antes posible. En cuanto a lo que me comentas, Pepe, de abrir escenarios como puede ser el cine de la Plaza de Toros o cualquier tipo de actividad, que no quepa duda, que nosotros cualquier posibilidad que se nos conceda desde las autoridades competentes ahora mismo, las centrales, las de los ministerios, nosotros la materializaremos tanto de cine de verano como espectáculos en calle, como demás, siempre y cuando, como de festejos, como de deporte, seguro. Todos los compañeros están deseando de poder hacer algo, lo puedo garantizar. Siempre y cuando cumpliendo con las medidas de seguridad de forma muy estricta que se nos exijan, Pepe, eso seguro. Claro, habrá que seguir los protocolos. Supongo que tendremos que ir viendo según cómo se vayan marcando desde el Estado, que son los que ahora mismo controlan las salidas, las entradas y todo lo que se tiene que hacer, tanto regionalmente como localmente, ¿no? En este caso, lo más cercano es lo local. Parece que no, pero sí, es lo más cercano, que es donde la gente siempre se mira, es el espejo donde se mira principalmente. Pero poco a poco, yo creo que llegaremos a un momento en que volvamos a la normalidad, no sé de qué manera, pero seguro. Y esa es la única esperanza que tenemos que tener. Tenemos que ver un poquito de luz al final del túnel, no va a ser siempre negro, porque si no, jolín, qué desastre, vaya un 2020, ¿no? No, pero está claro, Pepe, que con el esfuerzo de todos saldremos cuanto antes y volveremos a ser el pueblo que hemos sido toda la vida. Incluso yo pienso que vamos a salir más fortalecidos de esto que nunca, como pueblo, como unión entre ciudadanos y ciudadanas, y como ganas de trabajar y de seguir trabajando y de programar muchas jornadas como estas desde todos los ámbitos y de todas las asociaciones para el uso y disfrute de nuestros ciudadanos y hacer que Abarán esté en la calle, que Abarán sea un pueblo alegre y que nuestros comercios, nuestros bares y nuestros restaurantes pues se puedan beneficiar también de todo esto, que también es un objetivo, ¿está claro? Pues nada, Felipe, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, por atender nuestra llamada, por organizar, aunque sea desde casa, como dicen, esta semana del libro para que estemos más cerca de la lectura. Sí, bueno, Pepe, si no te importa, ya lanzar un último mensaje. Bueno, quiero agradecer también, aparte de a toda la gente que ya ha agradecido, a Beatriz Sánchez, que es una chica que nos iba a presentar un libro que por unos pequeños problemas de salud nada graves, afortunadamente no ha podido hacerlo, pero lo tendremos en cuenta en cuanto podamos para esa presentación de ese libro que ha quedado también ahí en el tintero. Y luego, pues una vez más, como siempre, pedir a la población que se siga quedando en casa, solidarizarnos desde el Ayuntamiento de Abarán, del pueblo de Abarán, con todas aquellas personas que han perdido algún familiar, o con todas aquellas personas que tienen a pacientes ingresados en los hospitales en estado de gravedad, y sobre todo también agradecer a todos y a todas aquellas que siguen trabajando al pie del cañón y expuestos a todo el riesgo para que todo, de alguna forma, en nuestras vidas siga adelante con la mayor normalidad posible durante estos días. Pues lo dicho, Felipe, muchísimas gracias. Nosotros lo que vamos a hacer, si les parece a ustedes bien, como han quedado todavía algunos mensajes que no hemos guardado, lo que vamos a hacer es, como cierre de esta entrevista, poner esos saluda para que todo el mundo se pueda ver y que todo el mundo sepa quiénes han estado ahí para saludar y desear esa buena semana del libro, pero en casa. Les dejamos con ese vídeo. Hola, desde el Club de Triatlón de Abarán te deseamos un feliz día del libro en casa. Nuestra Concejalía de Bienestar Social os desea ¡Feliz Día del Libro en Casa!
Desde la Asociación Quizombarán os deseamos un feliz día del libro. Un saludo a todos. El Colegio Juan 23 os desea un feliz día del libro, pero en casa. Quédate en casa. Nos vemos pronto. Feliz día del libro, en casa. Desde el área comercial Abraham os deseamos un feliz día del libro en casa. Hola, soy Raquel, la maestra de la escuela de adultos. Estudiando clases desde casa. Mirad, aquí están mis alumnos. Y desde la escuela de adultos virtual os queremos desear Feliz día del libro, celebrarlo en casa. Pues eso, como dicen mis alumnos, feliz día del libro y vamos a celebrarlo todos leyendo desde casa. Un beso. Hola a todos. Desde el claustro de maestros del Colegio San José Artesano de Abarán, os deseamos un feliz día del libro en casa. El Colegio San Pablo os desea un feliz día del libro en casa. Leed mucho y mucho ánimo. Un beso. El Colegio Santiago Apóstol os desea feliz día del libro en casa. ¿Ya? Buenos días. El claustro del Colegio Virgen del Oro os desea a todos que paséis un feliz día del libro en casa. Desde el Colegio Favarán os deseamos a todos un feliz día del libro en casa. ¡Feliz día del libro en casa! ¡Feliz día del libro en casa! Feliz día del libro en casa, desde la Asociación La Carreira. Hola. ¡Feliz día del libro en casa! Feliz día del libro en casa. La Oficina del Consumidor les desea feliz día del libro en casa. Desde la Asociación Cultural Zarro os deseamos un feliz día del libro en casa. 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 Desde Policía Local de Abarán os deseamos feliz día del libro en casa. Desde los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Abarán os deseamos un feliz día del libro en casa. La Asociación Cultural 17 Lados os desea un feliz día del libro en casa. Feliz día del libro en casa. Desde el Centro de la Mujer os deseamos feliz día del libro desde casa. Los amigos de la Zarzuela de Abarán os deseamos ¡Feliz día del libro! Feliz día del libro en casa. Hola amigos y amigas, desde Radio Abarán os queremos desear que paséis un feliz día del libro, desde casa. Hola, desde la radio queremos desearos un feliz día del libro desde casa. Abraza los libros y las historias que te cuentan, te van a ayudar mucho en estos días. Así que feliz día del libro desde casa. Cuídate. Os deseo que paséis un feliz día del libro en casa. Hola mis queridos amigos, la Asociación de Amas de Casa de Abarán os desea un feliz día del libro. Yo me quedo en casa. Un besito. La Asociación Cultural Azarrao os desea feliz día del libro en casa. Feliz día del libro en casa. Feliz día del libro en casa. Amigos míos, desde la Peña del Palpelillo os deseamos un feliz día del libro, pero en casa. Leed mucho, que no me entere. Hasta luego, amigos. Hoy, para finalizar nuestro programa que hacemos especial del COVID-19, tenemos con nosotros al secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia, Diego Conesa, que esta semana, pues con la aprobación de los presupuestos generales de la región de Murcia y la comparecencia de Fernando López Miras para dar explicaciones de las actuaciones que se están llevando a cabo sobre la pandemia
y todas y cada una de las acciones en la región de Murcia. Él nos recibe, como siempre, muy amablemente y yo le voy a dar ya la bienvenida aquí en Fibranet Televisión. Diego, muy buenas y bienvenido. Muchas gracias de darme esta oportunidad de poder dirigirme a mis vecinos, porque al final la región es vecindad, vecinos de Abarán, de Cieza, de Mula, de Santomera, de mi pueblo de nacimiento, de Fuente Álamo, de Cabeza de Torres, de Churra y también Sangonera la Verde, ¿no? Es una oportunidad, agradecer y ver que estás también bien y en fin, y de poder un poco trasladar nuestras opiniones, nuestras inquietudes y sobre todo nuestra voluntad de remar juntos para salir lo más fortalecidos posible de esta dramática situación que nos ha tocado vivir a todos. Diego, hablando un poco y entrando un poco en materia, aunque hablemos de una semana que ha sido una semana pues de mucho movimiento porque se empezaba la semana con el pleno de aprobación de los presupuestos, porque es importante que hayan presupuestos para poder empezar a mover la región de Murcia en todos los aspectos, y también esa comparecencia que decía, pero creo que en las últimas horas lo más destacado es esa noticia que se ha publicado en todas y cada una de las redes, donde decía el Partido Socialista y Podemos, a través del plural creo, que se habían recortado una serie de millones en sanidad en el presupuesto. Pero es que hoy mismo ha salido Javier Cerdán a desmentirlo, Diego. Bueno, yo voy a dar el dato que tienen que saber los ciudadanos. Es cuando hablamos de un presupuesto, que es lo que se aprobó el pasado miércoles, lo que tenemos es un dinero en el presupuesto y sabemos también ya lo que se gastó el Servicio Murciano de Salud el año anterior. Y lo que hay es un déficit, un recorte de 290 millones de euros entre lo que se gastó en la comunidad autónoma de Murcia, el Servicio Murciano de Salud, en 2019 y lo que está presupuestado para este año. Con lo cual, partimos ya con una diferencia en negativo de 290 millones de euros. Lo que salió ayer en los medios es que efectivamente hay unos recortes en algunas partidas específicas del Servicio Murciano de Salud. Una de ellas es en gasto farmacéutico. Se le olvida decir a la comunidad autónoma que ese recorte viene derivado también del cambio en la forma de comprar los medicamentos a través de recentralizar alguna compra de esos medicamentos a nivel nacional y que supone un ahorro importante para las arcas del Servicio Murciano de Salud. Eso que se resistía en un momento determinado el gobierno regional y otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a hacerlo, ¿no? Entonces, por eso queríamos hacer unos presupuestos nuevos que no partieran con esta limitación, porque, y vuelvo a insistir, entre lo que se ha gastado el gobierno regional en salud el año 2019 y lo que se ha presupuestado y aprobado este pasado miércoles, hay una diferencia de 290 millones de euros. ¿Quiere decir eso? ¿Quiere decir eso de que no va a existir ese gasto de 290 millones? No, ni mucho menos. No va a ser así, pero ya partimos con ese desfase, con esa diferencia y por eso planteábamos aprobar esos presupuestos. Quiere decir, como también se trasladaba ayer y había una crítica de si el presidente regional, el señor López Miras, se había subido el sueldo 3.000 euros. Es una realidad que se ha puesto y se aprobó el pasado miércoles, pero no se lo hemos criticado porque entendemos que tiene que ser él, el presidente regional, el que de manera personal tiene que saber si eso es oportuno o no en el momento en el que estamos y en el momento en el que se ha aprobado el presupuesto. Lo que sí tengo claro es la voluntad inequívoca mía personal y de mi partido desde el primer momento ofrecimos lealtad, unidad, solidaridad, generosidad y plantear sacar adelante unos nuevos presupuestos sociales. Lo dijimos desde la primera semana de la pandemia, del estado de alarma, porque sabíamos lo que eso iba a suponer. Nos poníamos a disposición del gobierno regional para trabajar en esos nuevos presupuestos sociales. El gobierno regional decidió que no, decidió pasar ese tiempo, esas 4 semanas, de sacar y aprobar estos presupuestos a los que, a pesar de ello, le hicimos un nuevo ofrecimiento para apoyarlos, aunque no eran nuestros presupuestos, venían del mes de enero, aunque no eran nuestros presupuestos, a apoyarlos siempre y cuando establecieran medidas concretas en 10 puntos, ¿no? Esos 10 puntos, 3 son de salud, reforzar el Servicio Murciano de Salud en su conjunto, reforzar la atención primaria, que ha sido la gran hacedora de los buenos resultados que hemos tenido, además de llegar muy tarde aquí
el coronavirus, y también reforzar la educación pública, la atención, la renta básica para familias que menos tienen, y sobre todo una medida que ha sido un poco el detonante de no llegar a aprobarlos, ¿no? El no adoptar una medida concreta para los autónomos, como pedíamos, como tiene, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Es decir, un comerciante de Pinoso, un comerciante de Orihuela o de Torrevieja tiene la oportunidad, al haber tenido que cerrar, de recibir de su comunidad autónoma, de su gobierno autonómico, en 1.500 euros. Y es la que nosotros planteábamos a nivel regional y que al final no se adoptó, ¿no? Si hubieran planteado esas medidas concretas, habríamos ayudado, aunque no era necesario nuestro respaldo, a haber sacado adelante esas cuentas. Digo, cuando esta mañana oíamos también unas declaraciones del portavoz del Partido Popular donde recogía eso que estabas comentando ahora mismo de el último escrito en 7 días que habíais pasado y que habíais entregado, el último documento entregado en los últimos 7 días, él decía irónicamente que parecía como si fuera una carta de los Reyes Magos. Decía que fuera una carta como los Reyes Magos, diciendo que de dónde se iba a sacar el coste, de cómo y de qué manera se iba a llegar ese dinero para afrontar esas peticiones, ¿no? Que no se ponía en ningún momento en el documento. Bueno, yo siento tener que discrepar en este caso, porque desde el primer momento dijimos claramente, hablábamos un apartado de financiación autonómica y un apartado también de fiscalidad regional, ¿no? Para llegar al acuerdo con el Partido Popular, que estuvimos a punto, fue por no concretar, como digo, esa medida para los autónomos y la medida para la renta básica. Renunciamos a revisar el impuesto de sucesiones, renunciamos a revisar la tributación que se ha aprobado, que se aprobó el miércoles, porque hay que saber que el miércoles se aprobó una rebaja fiscal para las rentas más altas, 18 millones de euros. Con esos 18 millones de euros que se aprobaron el pasado martes en la Asamblea Regional, habría para implantar y duplicar el número de beneficiarios de la renta básica, y para duplicar también la partida para colectivos más desfavorecidos. Es decir, hemos recibido 10 millones de euros del gobierno de España para reforzar las políticas sociales. Con esos 18 podríamos haber triplicado con 10 y con 18 triplicado. Es decir, si nos ponemos de esa manera, lo que aquí planteamos no era una subida de impuestos, sino no seguir con esa deriva que está teniendo el gobierno regional por el apoyo de Vox de rebajar impuestos a las rentas más altas. ¿Eso supone una subida de impuestos? No, eso supone un ejercicio de solidaridad fiscal de aquellos que tienen más posibilidades, que tienen más capacidad, con aquellos que se pueden quedar atrás. Y eso es lo que le planteamos nosotros. Le planteamos esas medidas, un paquete de medidas. A esas medidas, además, lo que le incorporamos es una tributación justa, sobre todo de cara al 21 y al 22, para ir poniendo en marcha algunas, de no seguir con esa rebaja fiscal, de quitar y suprimir esos beneficios fiscales que tienen las empresas del juego, que son 6,5 millones de euros, que planteábamos que se destinaran también a políticas sociales y a refuerzos de políticas turísticas. Y lo que proponemos y respaldamos, y le he dicho en la Asamblea Regional y al presidente regional también, es trabajar de la mano los dos para reclamar al Gobierno de España la mejora de la financiación autonómica con un documento que haga el Consejo Económico y Social, y también de ayudar e ir de la mano para reclamar al Gobierno de España los fondos, la parte de fondos que nos pueda corresponder por justicia, que puedan provenir de la Unión Europea. En esa línea y en esos acuerdos llegamos a ese documento, y en este documento último que hemos entregado al Gobierno regional viene específicamente esas partidas, esos conceptos en el mismo documento. Es decir, que aunque no lo firmáramos, aunque no lo aprobáramos, en todo aquello en el que estábamos de acuerdo, lo hemos hecho nuestro y lo hemos reflejado en el último documento que entregamos ayer y que es definitivo. Un documento que le entregamos al Gobierno regional, que lleva 106 medidas, entre ellas también fiscales y de financiación, propuestas que le ofrecemos a ellos para que sigan en su documento de estrategia, y que es el trabajo que hemos hecho durante un mes, que ha sido abierto, documentos en los que hemos ido incorporando medidas conforme hemos ido recopilando información de la sociedad civil, y que ponemos a disposición del Gobierno regional para que las tenga en cuenta, en su caso, en la estrategia que tiene que liderar también junto a la sociedad. Al hilo de esto, y con Vox, ayer sacaban una nota de prensa donde decían que desmentían los bulos del Partido Socialista, porque no se ha recortado en sanidad,
sino que se ha aumentado la partida en casi 2 millones de euros, dijeron. Bueno, lo que se manifestó claramente y lo que puedo decir, y lo puedo decir para que me lo desmienta quien sea, es que entre lo que se gastó el Servicio Murciano de Salud el año pasado y lo que se ha presupuestado y se aprobó el pasado martes en la Asamblea Regional, hay un desfase, hay una diferencia, hay un recorte de 290 millones de euros. Esa es la realidad. ¿Quiere decir que va a haber 290 millones de euros destinados menos a sanidad? No, pero que es lo que se ha presupuestado sobre lo que se ha gastado. Y también, si comparamos el presupuesto del año 2019 con el año 2020, hay partidas que hay un recorte considerable, que es de donde sale esa información. La partida, por ejemplo, de la compra de material sanitario, que sorprende, porque si ahora es cuando hay que comprar más material sanitario y los presupuestos se hicieron en el mes de enero y en el mes de febrero y tan previsión había del gobierno regional que venía el coronavirus, pues se podría haber planteado eso. O también se ha olvidado decir que si hay una rebaja en la factura farmacéutica, pues se olvida decir al gobierno regional que es derivado de una medida que planteó y propuso la anterior ministra de Sanidad del Partido Socialista, de recentralizar la compra de productos farmacéuticos, porque ello suponía una rebaja importante en la factura a los servicios autonómicos de salud, como estaba haciéndose en Andalucía por el PSOE durante muchos años atrás, ¿no? Y eso son realidades, son partidas que se ven rebajadas. Hay una partida que aumenta por el 2% de la subida salarial de los empleados públicos, pero lo que sí es claro y evidente que hay un gasto en 2019 y ese gasto supera en 290 millones de euros a lo que se presupuesta y se aprobó en la Asamblea Regional el pasado martes. Diego, cuando hablamos de esa noticia que publicaba la portavoz del Gobierno en La Opinión, donde decía que no se había llegado a un acuerdo porque la idea del Partido Socialista era incrementar y subir los impuestos. Bueno, lo he comentado anteriormente y lamento que la portavoz, la señora Martínez Vidal, pues no viera el pleno de los presupuestos y no viera el documento, la última propuesta de documento que le presenté al presidente regional en la negociación el mismo martes por la mañana, en la que, como he indicado anteriormente, renunciábamos a esas medidas para intentar llegar al acuerdo y lo único que planteábamos era que se congelara la bajada fiscal para el 21 y el 22. Lamento que eso no lo viera, porque no viera el debate, porque hasta en 8 ocasiones le planteé al presidente y al consejero de Hacienda de que no estábamos planteando y proponiendo como tal una subida fiscal para llegar a un acuerdo puntual ahí, sino que se congelara esa deriva fiscal que suicida también para la viabilidad del sistema sanitario de público, la deriva de ir reduciendo el IRPF a las rentas más altas. Esos 18 millones de euros que han aprobado para las rentas más altas hubiera sido magnífico, necesario y extraordinario para afrontar necesidades sanitarias y sobre todo también necesidades sociales. Y lo que le hemos dicho es no que lo suban, no que lo quitaran para este año porque era difícil esa rectificación y no querían hacerla el gobierno regional, sino que lo planteábamos para el 21 y el 22. Es decir, que lamento decir que la portavoz del partido de Ciudadanos, la señora Martínez Vidal, la portavoz del gobierno regional, del gobierno del Partido Popular, parece que así lo fuera y así lo trasladara, está faltando a la verdad, está mintiendo en ese caso. Y no quiero entrar en polémicas, pero es que esa es la realidad. Lo dije hasta 8 veces en el Pleno. Ahí está el documento. Yo he hecho público el documento, el último documento, en el que la discrepancia, la razón por la cual no se aprobaron los presupuestos fue única y exclusivamente porque no se admitió por parte del gobierno regional comprometerse a establecer esa línea de avales de 1.000 millones de euros destinado exclusivamente para las empresas específicas de la región de Murcia que tienen dificultades adicionales a la línea del ICO. Quiero decir que una empresa hortofrutícola que se destina al canal Oreca, a la restauración, pues tiene dificultades. La industria de la flor cortada, pues ha tenido dificultades. El sector vinícola que se dedica a vender a los restaurantes tiene dificultades. El comercio tiene unas dificultades adicionales. La hostelería tiene unas dificultades adicionales. La cultura
tiene unas dificultades adicionales. A eso le planteábamos una línea de avales regionales. La de los autónomos, que decíamos, oye, haz lo mismo que está haciendo Valencia, haz una partida. Pero es que además le llegué a decir el mismo martes por la mañana al presidente regional que si no le gustaba esa propuesta de 1.500 euros, como había puesto Valencia, para los autónomos que habían tenido que cerrar, pues que planteara otra, la que tuvieran, la que quisieran, que la plantearan, y en virtud de eso podríamos llegar al acuerdo. Y no se comprometieron a asumir el duplicar el número de beneficiarios de la renta básica este año, que he dicho que esa medida y la medida de duplicar la partida para los colectivos más desfavorables para trabajar con los servicios municipales de salud, eso se hubiera cubierto con los 18 millones. Pero había otras posibilidades y me he comprometido con él en el documento a trabajar por la mejora de la financiación, con el documento del CES. Es decir, que hay un documento en el que todo aquello que llegamos a un acuerdo lo hacemos propio desde el PSOE. Lo que pedimos es que haga propio algo, una parte al menos, el gobierno regional de las medidas que nosotros le pedíamos que concreción al respecto. Sabe que en estos días lo que se ha puesto en marcha es el Plan Reactiva 2020 para posterior a esta pandemia y cuando ya volvamos a la normalidad, entre comillas, pues que todos los sectores que se han ido nombrando ahora mismo y otros tantos que hay pasando mucha dificultad, pues tengan un plan de reactivación. ¿Ahí qué tiene que aportar el Partido Socialista? Vamos a ver, no es que se ha puesto en marcha, se está elaborando ese plan de reactivación. Nosotros creo que estamos orgullosos de haber impulsado esa iniciativa hacia el gobierno regional, de que los hayamos entrado en esa línea, porque es lo que estamos haciendo desde el 21 de marzo y el documento que le planteamos y le hemos entregado al gobierno regional con fecha de ayer, con 106 medidas concretas, deriva de ese contacto con la sociedad civil. Es decir, que nuestro trabajo, nuestra aportación ya la tiene el gobierno regional para incorporarla en ese plan de reactiva. Es decir, que medidas no hay. Y te comento esto porque indicabas que el debate del día siguiente del presidente regional y anunciaba, por ejemplo, una medida de 16 millones de euros para políticas de alquiler vinculadas a la crisis, y que esa medida era la primera medida millonaria que planteaba. Pues yo tengo que decir, porque eso tienen que acostumbrarse a decirlo los responsables políticos cuando los recursos vienen de otro lado, que esos 16 millones de euros es el anticipo de todo el año que le ha dado el gobierno de España, el Ministerio de Fomento, a la región de Murcia para las políticas que le corresponde hacer durante este año en el plan de vivienda y de alquiler de vivienda 19-21. Es decir, que esos 16 millones que anuncia el presidente en la Asamblea Regional son los 16 millones que le ha anticipado, que le ha dado el gobierno de España para que ponga en marcha esas políticas. Lo que no indica es que además de eso hay otros 4,4 millones de euros específicamente para alquiler de personas y colectivos afectados específicamente por el COVID-19 que le pone a disposición el gobierno de España. Lo que no se dice o no se comenta es que la única inyección de dinero que se ha dado a los ayuntamientos para políticas sociales son los 10 millones de euros que le dio el gobierno de España. Y lo que yo le he planteado al presidente regional en carta también ayer es la importancia de coordinar las políticas, de colaboración. Es importante, como él dice, de reunirse con los alcaldes, pero es más importante de que haya una línea de colaboración entre los ayuntamientos, entre la Federación de Municipios y el Gobierno regional. Es importante esa reunión, pero es más importante incluso de que los concejales de servicios sociales se puedan reunir con el consejero o la consejera de Política Social, que la Comisión de Política Social de la Federación de Municipios se reúna con el equipo técnico de la consejería antes de tomar alguna medida para poder implementar y que puedan llegar, porque al final la administración municipal es la más cercana en ese sentido. En la misma línea le planteo que la Asamblea Regional tiene que ser un sitio para fiscalizar y respaldar esa propuesta definitiva que ponga en marcha el Gobierno de España. Y también le planteo el que quiero ir de la mano, si él quiere mi mano, para reclamar al Gobierno de España, al presidente del Gobierno de España, a mi secretario general y presidente del Gobierno de España, las necesidades para la región de Murcia. Y le digo que para eso es importantísimo tener un informe del Consejo Económico y Social que nos diga cuál es la infrafinanciación, y yo haré como siempre he hecho, exigiré al Gobierno de España lo que necesita la región de Murcia. Estaré atento para trabajar insistentemente en que para la región de Murcia los fondos que pueda recabar el Gobierno de España de la Unión Europea
vengan para la región de Murcia los que corresponden y los que sean necesarios. Iré de la mano con él, pero él tiene que coger mi mano también si lo considera oportuno y en unos términos de seriedad, de rigor y también de madurez política, más allá del politiqueo, de querer anunciar cosas que pones en marcha o que dices que pones en marcha cuando el dinero y los recursos los está poniendo otro. No puede ser que el gobierno regional anuncie que pone policías en los municipios, que amplía, cuando quien paga y quien contrata esos policías pues son los ayuntamientos. Entonces esas cosas creo que tenemos que pasar, tenemos que cambiar el chip de la política porque tenemos que ser maduros en una situación tan difícil como esta. Tenemos que decir que se está colaborando entre las administraciones, que habrá cosas que nos gustan más y que nos gustan menos y que más allá de la lealtad pues hay que ver un poco quién pone los recursos para cada cosa. Por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer entre todos es unar en estos tiempos mucho esfuerzos, porque la situación está límite a veces, ¿no? Y yo creo que muchos ciudadanos de la región de Murcia piensan en voz alta a veces y no sé si hay respuesta a ello, pero piensan en voz alta si alguna vez los dos grandes partidos de la región de Murcia se van a poner de acuerdo en situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Si hace falta el que de una vez, ante todo, todos cedamos algo. Mira, yo en relación a esta pregunta me alegro que me la hagas porque he explicado el paso final de la negociación para intentar llegar a una posición para aprobar los presupuestos que sabíamos que estaban mal de antemano, pero para fijar unas posiciones, ¿no? Y cedimos en todo lo fiscal, fijamos claramente los compromisos que asumíamos para trabajar con el Gobierno de España, pero no se llegaron a firmar porque no se concretaron las medidas que no eran ya las que imponía el PSOE. Yo le llegué a trasladar personalmente a López Miras en la mitad del debate, le dije, oye, si hay una propuesta distinta a esta, decirla y la incorporamos ahí. Pero ya habían anunciado a la agencia EFE que no llegábamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, quiero decir esto porque en el documento que hemos remitido y que hoy haremos público, remitimos allá al Gobierno regional, hablamos de la importancia de los acuerdos. Y me alegro que me hagas esta pregunta porque yo lo trasladé ya en la propia campaña electoral. Yo basé la campaña electoral que ganó el PSOE, que ganamos las elecciones, tenemos el mayor número de diputados en la Asamblea Regional, aunque no gobernemos, y eso da un plus de responsabilidad que quiero y debo de asumir. Planteaba en aquel momento 10 acuerdos de región, que lo aumenté a 11 en el debate de investidura porque dije que era necesario un pacto con la justicia. En diciembre le planteé que era necesario el llegar a un acuerdo con el Pacto sobre el Mar Menor, un acuerdo sobre la lucha contra la pobreza y la desigualdad, un acuerdo para revisar el Pacto Regional del Agua, que es el único que he firmado, que fue en junio del 18 y no hemos tenido ninguna reunión después. Le planteé en el mes de enero la necesidad de hablar y diseñar, poner las luces largas para la región y poder llegar a acuerdos en políticas de cambio climático, de despoblación, de financiación, del Mar Menor y en otras cuestiones. Son públicas las cartas y van en el documento anexadas al documento que le hemos enviado a ellos. Pero es más, aparte de esas peticiones que le he hecho, en los presupuestos que se han aprobado esta semana, le hice un ofrecimiento en el mes de enero de que si retiraba el veto parental y asumía una serie de compromisos básicos, estábamos dispuestos a ayudar para que salieran los presupuestos sin, entre comillas, el chantaje del veto parental que imponía Vox. Y ni tan siquiera recibí respuesta a ninguna de esas cartas. Pero es más, llegó el debate, llegó la pandemia y además de plantear la lealtad, la unidad, no habrás visto ninguna declaración mía acto seguido después de hablar el presidente regional, como si hemos visto en Casado cada vez que hablaba el presidente Sánchez, ¿no? Aparte de eso, nos pusimos desde el primer momento ofreciéndonos para sacar adelante esos presupuestos regionales. No recibimos respuesta. Y agradecemos, y lo ponemos en el documento, que al menos en esta última situación, en la de sacar adelante los presupuestos, cuando planteamos 10 acuerdos de región, por lo menos que hayamos hablado y hayamos estado cerca de llegar a un acuerdo. Y decir esto, yo lo que le he trasladado al presidente por teléfono y por carta también ayer y en el debate siguiente en la Asamblea es que esta dinámica no podemos pararla porque tiene que reconocer el Gobierno regional
que el PSOE es importante en esta región porque es el que más diputados tiene y ganó las elecciones. Y también porque es el que más concejales tiene en la región de Murcia y el que mayor número de alcaldes. Y esta región es una región pequeña que se puede y se debe coordinar y es fundamental para salir adelante sus municipios, sus alcaldes y sus concejales. Y yo que vengo del mundo municipal, que he sido concejal en la oposición, que he sido alcalde y he llevado competencias en industria, en empleo, en desarrollo local, a la hacienda municipal, que he sido delegado del gobierno y ahora tengo responsabilidades regionales, la visión municipal es fundamental y eso es lo que le he trasladado en varias ocasiones y he reiterado ahora en esta entrevista. Y eso es lo que quiero, que se coordine mejor y deje espacio a los municipios a través de la federación, que vayamos de la mano a nivel nacional y que respete el papel que tiene el PSOE a nivel regional como partido ganador de las elecciones en el pasado mes de mayo. ¿Qué tiene que decir el Partido Socialista a la noticia que nos levantamos ayer, ese cese de la directora general por parte del consejero y sobre todo por el tema de los ERTEs? Bueno, es la constatación de un fracaso de gestión que no puede quedar, es decir, del que tiene que dar explicaciones el consejero y también el presidente, pero lo más importante es que de esta situación dependen, pues no sabemos los datos porque han ido cambiando de una semana para otra, han dicho 120.000, ahora dicen 80, no sabemos los datos exactos, pero pongamos que sean 90.000 murcianos que están sujetos a un ERTE. Hay muchos de ellos, y me lo han trasladado y me han llegado a mí noticias, que algunos afectados, trabajadores y trabajadoras afectados por el ERTE, están en las colas de los comedores escolares, de los comedores, esperando ese ERTE, pero recibiendo comida porque no tienen, porque cobraron los primeros 15 días del mes de marzo y después no han podido cobrar el 10 de abril, ¿no? Yo ante la mayor preocupación que tengo, que es la situación de esos trabajadores, puedo decir a fecha de hoy dos cosas. La primera, que el enorme esfuerzo que está haciendo el Servicio de Empleo Público Estatal, el SEPE, en la región de Murcia, e incluso ampliando sus potestades y yendo por delante del servicio regional, con el único objetivo de que la mayoría de esos trabajadores puedan cobrar no el día 10 del mes de mayo, que es cuando correspondería, sino que el Gobierno de España ha decidido que vayan a cobrar una semana antes, el día 3. Es decir, que puedo decir, por el trabajo que sé y me consta que está haciendo el SEPE, yendo incluso por encima del Servicio Regional de Empleo, de que la gran mayoría van a cobrar el día 3. Pero también digo aquí a todos los que nos puedan escuchar, a aquellos trabajadores y trabajadoras, a aquellos familiares de los que sufren con el ERTE, decirles que aquellos que no vayan a cobrar, estoy trabajando yo personalmente también, lo dije desde el primer momento y lo trasladé a varios ministerios, junto con la delegación del gobierno, para buscar fórmulas a través de los bancos para que aquellos trabajadores que no puedan cobrar el día 3, que no puedan cobrar y no vayan a cobrar el día 3 la nómina del SEPE, que puedan en los siguientes días los bancos poder anticiparle esa prestación que ya cobrarían para el mes de junio, para que nadie se quede atrás. Es de justicia poner todos los esfuerzos en esos trabajadores que han perdido, van a perder un 30% de sueldo, cobran el 70% del SEPE y que cobren lo antes posible. Es muy grave la actitud, sobre todo de inacción, porque el 14, cuando se aprueba el estado de alarma, se sabía que iban a caer a chorro trabajadores y empresas con ERTE. Se sabía. Se aprueba por el Gobierno de España la tramitación de los ERTEs el día 17. Lo normal, el día 17, que si hay solamente 2 trabajadores en ese servicio, es que se hubieran tomado medidas desde el mismo fin de semana para sumar muchísimos más trabajadores. Si hubiéramos tenido 100 trabajadores en el servicio de empleo de la región de Murcia, desde el primer momento pues no habría existido el caos que ha existido y el parón que ha tenido durante un mes. Ahora se ha tomado cartas en el asunto, pero no van a llegar a cubrir para todos los empleados. Por eso ahí agradezco el plus, el trabajo adicional que está haciendo el SEPE para que se queden lo menos posible. Y repito, aquellos que no puedan cobrar el 3, vamos a hacer todos los esfuerzos para que puedan cobrar anticipando en el banco la nómina y no tener que esperar, porque no podrían esperar muchos de ellos al 10 de junio. Diego, cuando otro de los temas también que hemos tenido al margen de los presupuestos y de todo lo que hemos estado comentando, está la recuperación del Mar Menor. ¿Qué es lo que pasa con la recuperación del Mar Menor en este tiempo? No sé si es que ahora estamos centrados en la salud, pero también eso es salud.
Bueno, sobre este tema es lo que le he trasladado al presidente regional, que no pueden, tienen que romper esta dinámica de confrontación con el gobierno de España y querer echarle las culpas de la inacción. El Mar Menor es una prioridad, lo ponemos en el documento. El Mar Menor quieren trasladar el gobierno regional, que es competencia de tomar medidas y poner hormigón por parte del gobierno de España, y no es así. El plan de vertido cero, tienen que saber los que nos están viendo ahora mismo, que son una relación de 21 medidas que en buena parte esas medidas tienen que ponerlas en marcha el gobierno regional, una parte de ellas importante, otras los mismos regantes y otras el gobierno de España y algunas los ayuntamientos. Bastantes de esas medidas son iniciativas administrativas, es decir, el control de los espacios de cultivo, el ver si hay una contaminación del acuífero, ver qué cantidad de nitratos hay en el acuífero, estudios, valoraciones para ir tomando decisiones. Y luego hay otras medidas, como por ejemplo la de ver cómo se va a detraer el agua del acuífero y desnitrificarla, y luego lo que es no los nitratos, sino la salmuera, cómo llevarla al mar Mediterráneo, que esa obra, por ejemplo, son dos proyectos. Hay un proyecto que es una desnitrificadora, que la tiene que hacer la comunidad autónoma, valorada en 50 millones de euros, para que el agua, cuando la extrae del acuífero, se desnitrifique, se le quiten los nitratos, que es la parte contaminante, y el agua que salga se pueda utilizar para riego. Y luego los nitratos se apartan y el salmoreducto se pueda enviar, en su caso, al mar Mediterráneo si tiene los informes ambientales oportunos. Pues bien, lo que yo quiero saber es esa desnitrificadora que tiene que hacer la comunidad autónoma, ¿qué está haciendo al respecto de eso? Es decir, lo que no puede hacer la comunidad autónoma, lo que no puede hacer su consejero es lanzar el órdago a que es el gobierno de España y la Confederación Hidrográfica la que tiene que hacer una cosa y poner en marcha la Rambla del Albujón. Es una vergüenza que diga eso un Jueves Santo cuando ese mismo día está enviando una carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, diciéndole que tiene que hacer unas obras antes de entregarle el agua a la comunidad de regantes. Pues bien, el Jueves Santo le envía esa carta, denuncia que tiene que actuar inmediatamente y al mismo tiempo esa carta dice de que tiene que hacer unas obras. Pues el día siguiente, el primer día hábil que tiene la Confederación Hidrográfica, está haciendo las obras que le dice la comunidad autónoma porque es la competente de otorgar la autorización para que pueda ponerse en marcha la Rambla del Albujón, la extracción de la Rambla del Albujón, que no es la solución definitiva, que lo pueda hacer de manera inmediata y poner a disposición ese agua en bruto, sin desnitrificar, sin depurar los regantes. Y eso será en esta próxima semana o en la otra, cuando termine las obras la Confederación Hidrográfica que le ha emplazado a realizar la comunidad autónoma. Esta dinámica de confrontación, de lanzar el muerto al gobierno de España cuando la mayoría de competencias son del gobierno regional, creo que no es la correcta, ¿no? Y en esa línea le planteé en su momento llegar a ese acuerdo sobre la ley de protección del Mar Menor, de llegar a unos acuerdos y de romper esta dinámica. Y yo creo que es el momento de romper esa dinámica porque no conduce a nada. Y el Mar Menor se enmarca región y es necesario poder trabajar con miras y tomar fortaleza. Lo que no puede hacer la comunidad autónoma es no actuar sobre las 2.000 hectáreas y las parcelas que le ha dicho la Confederación Hidrográfica del Segura que no tienen concesión de agua, y decirle a la comunidad autónoma que no va a actuar, que no va a expedientar, que no va a cerrar el cultivo en esesas parcelas hasta que no lo diga un juez. Eso no puede ser, eso no es ni tan siquiera el procedimiento administrativo como debe cumplir la comunidad autónoma. Por eso está ahí la amenaza de un 155 ambiental a la comunidad autónoma, que lo ha dicho el secretario de Estado, porque no está cumpliendo la comunidad autónoma con las competencias que debiera hacer y acometer. Diego, cuando hablamos también de los dineros, no sé si están ya viniendo esas ayudas que desde el Gobierno central para combatir esta pandemia ya se han puesto en práctica. Quiero decir, esos 9 millones de euros que anunciaron para esa gente más desprotegida. ¿Cómo está esa situación actualmente? Bueno, los 10 millones de euros de aportaciones especial son el dinero que está entregado a la comunidad autónoma, 1.050.000 para la pobreza infantil, 16 millones de euros del Ministerio de Fomento
anticipados en su totalidad para el plan de vivienda, que son los mismos 16 millones que anunció el presidente en la Asamblea para el plan. Esos 16 millones vienen del Gobierno de España, más otros 4,4 millones de euros para viviendas, alquiler de viviendas para personas afectadas por el COVID, que también del Gobierno de España a la comunidad autónoma. Además de eso, se ha ofrecido la posibilidad de otorgar liquidez a la comunidad autónoma, anticipándole todas las cantidades y entregas a cuenta que le corresponderían de todo este año, anticipándolas para que tenga esa liquidez. Todos esos planteamientos están ahí y bueno, son así, son tal cual. ¿Son suficientes? No, hace falta más. Por eso le digo al presidente del Gobierno regional que vayamos de la mano, que no siga con la confrontación con el Gobierno de España, que vayamos de la mano y que exijamos lo que es la región de Murcia de todos aquellos fondos de la Unión Europea que puedan venir. Y además le he planteado, y llegamos al acuerdo en el documento que no llegamos a firmar, pero que lo hacemos propio nosotros, de trabajar de la mano y de aunar esfuerzos para mejorar la financiación autonómica, para superar esa infrafinanciación. Y ahí planteamos que la parte que salga resultante de la infrafinanciación autonómica, del dinero que ha habido de desfase estos años, estos últimos 10 años, de los cuales 8 han sido con Mariano Rajoy, esa infrafinanciación se mutualice la deuda, es decir, que la deuda la haga propia el Gobierno de España, se la traspasemos del Gobierno regional de España. Pero para eso hace falta un documento serio, un documento riguroso, un documento del Consejo Económico y Social, un estudio que hizo en 2015 para que lo actualice y que sepamos todos cuál es la infrafinanciación que tenemos. Y la que sea, 2.000, 3.000, 4.000 millones, aquí está Diego Conesa como secretario general para exigir al presidente del Gobierno de España una alternativa transitoria hasta que haya un sistema de financiación. En esa línea es la que me he ofrecido al Gobierno regional, al presidente regional López Miras, para trabajar. Creo que es la línea que necesita la región de Murcia. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar explicando desde tu partido cuáles son las actuaciones, las acciones que se han venido haciendo en los últimos días y aclararnos muchas situaciones y sobre todo sabemos que la política últimamente parece que está muy revuelta y eso al final afecta al ciudadano. No sé hasta dónde tenemos que intervenir los demás para que haya ese diálogo fluido y más en esta época que nos está tocando vivir, donde estamos viendo cada día que mueren cientos de personas y que poco a poco tenemos que ir sacando lo mejor de nosotros. No sé si en política eso debería de estar ahí. Lo llevo manifestando varios días y varias semanas. Estamos en un momento excepcional de nuestras vidas y requiere un comportamiento y una actitud excepcional. Lo he comentado y creo que los hechos lo he intentado realizar, no la labor de oposición, que es la que me corresponde porque hay un gobierno regional y me ha correspondido, aún a pesar de haber ganado las elecciones, esa labor de oposición, sino de proposición. En ese sentido, hemos intentado hacer esfuerzos para llegar a ese acuerdo en los presupuestos regionales. Y en ese sentido, hemos entregado al gobierno regional una serie de propuestas para que las incorporen al documento de estrategia. En ese sentido, he hecho el ofrecimiento al gobierno regional para ir de la mano ante el gobierno de España y ante las instituciones europeas. En ese sentido, he hecho la exigencia y exijo al gobierno regional que colabore lealmente con los municipios, los ayuntamientos, sus alcaldes y sus concejales y que respete la función fiscalizadora que tiene el gobierno regional. Hago mías los puntos en la única situación en la que he tenido la posibilidad de llegar a acuerdos con él. Ahí están los datos, ahí está la posición, ahí está lo que no ha hecho posible, pero hay un avance, hay cuestiones en las que hemos llegado a acuerdos y las hago mías y espero que sigan adelante. Espero que las conversaciones que ha habido esta semana, los debates, mantengan ese diálogo y que entienda el gobierno regional que además del apoyo de Vox que tiene, necesita del Partido Socialista porque es el que ganó las elecciones, el que tiene mayor número de diputados, el que tiene mayor número de concejales y de alcaldes en la región y porque tenemos que sumar todos juntos. Y ese ofrecimiento está ahí. Criticaremos aquello que sea criticable porque es nuestra obligación como oposición. Exigiremos lo que consideremos que es oportuno, pero nuestra labor ahora mismo, más que de oposición, es de proposición. Y ahí están las propuestas del Partido Socialista y mías como secretario general. Y ahí están mis palabras, parafraseando al líder de la oposición de Portugal, que es de la derecha, del ofrecimiento total
hacia su gobierno, en este caso el gobierno de Portugal, y yo hacia el gobierno de la región y hacia los intereses de mi región, que es para lo que me presenté en las elecciones, para que tuve un respaldo muy importante y para lo que voy a seguir trabajando especialmente en estos momentos. Muchísimas gracias, Diego, por estar ahí en este corto viaje que hacemos por la televisión. Y lo dicho, a seguir trabajando. Yo creo que entre todos tenemos que unar esfuerzos y poner cada uno de nuestra parte. Gracias, Diego, un día más por acompañarnos. Gracias a ti, un fraternal saludo a todos los que nos puedan ver, como he dicho al inicio, en Abarán, en Cieza, en Mula, en Santomera, en Fuente Álamo, en el Cabeza de Torres, en Churra y en Sangonera, en La Verde. Un abrazo y pronto que nos veamos por las calles, porque será señal de que tenemos una vacuna contra el coronavirus, que hemos ganado esta batalla y que sobre todo hayamos trabajado todos para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias y un saludo a todos. Lo dejamos. Nos despedimos con las palabras de Diego Conesa. Volvemos la próxima semana aquí en Fibranet Televisión.